Ahora sí, es definitivo, Plutón avanza por última vez en Capricornio y en unos días más va a entrar definitivamente en Acuario. Por lo menos vamos a dejar de verlo en Capricornio el resto de nuestras vidas. Van a pasar más de 230 años para que Plutón dé toda la vuelta y reingrese en Capricornio, pero a nosotros nos toca experimentar estas décadas que nos van a venir, 19 años aproximadamente, de Plutón en Acuario. Es decir, esta vez sí se da, porque anduvimos viendo algunos ingresos, anduvimos celebrando algunos ingresos de Plutón Acuario. Lo que pasa es que no eran los definitivos, ¿no? En marzo de 2023 Plutón entró un toquecito en Acuario, después volvió, ya para junio, julio estaba en Capricornio, tuvo todo el resto de 2023 en Capricornio. En enero de 2024 Plutón ingresa, acá sí, un poco más fuertemente en Acuario y se extiende su trayecto por Acuario hasta fines de agosto. Pero volvió a Capricornio, estoy filmando este video con Plutón en Capricornio 14, 15 de octubre, no sé bien qué fecha es, pero bueno. Pero avanzó, ya está directo en Capricornio por última vez. Por lo tanto, acá sí tenemos la certeza, la plena seguridad de que desde el 19 de noviembre de este 2024 va a ser Plutón en Acuario. Ya no hay regreso, ya no hay retorno, se va Plutón en Capricornio, lo que es un momento trascendente, ¿no? Obviamente porque tantos recuerdos de Plutón en Capri, pero no hay lugar para la nostalgia con Plutón. Lo que marca Plutón es esto interesantísimo de que es el final de una era, el final de una etapa, el final de una década o 2 décadas o lo que sea, porque varía la presencia de Plutón en cada signo, pero es una energía que estuvo influenciando principalmente en todo el mundo y que se va. Cuando hablamos de los años 80, por ejemplo, la nostalgia que uno puede tener al ver películas como Volver al Futuro y demás, películas que me remiten a mi niñez. Yo nací en 1978, pero crecí, viví mi infancia en los años 80 y eran las épocas de Plutón en Escorpio. Tengo una nostalgia de cómo era la vibra del mundo en esos momentos, que de eso se trata más o menos el tema de la influencia plutoniana. Genera una vibra, una energía que nos circunda y que influencia a todo el mundo. Bueno, me encantaba esa energía de Plutón en Escorpio, tal vez porque fui niño. No hay mejores o peores, pero como yo fui niño en los años 80, Plutón en Escorpio lo amo y me encanta todo lo que está relacionado con eso. El video de Michael Jackson, de Thriller, ¿no? Con los zombies y demás. No sé, bueno, toda esa época. Pero es una época que ya no va a volver. En 1995 pasa Plutón a Sagitario definitivamente, fines del 95. Y Plutón en Sagitario marcó otra energía totalmente diferente. Un poco más fiestera, un poco más alegre, un poco más irresponsable si se quiere también. Pero años de fiesta, ¿no? Años un poco más alegres, más descontracturados, propios de la energía sagitariana, pero que se fueron. En 2008 entra definitivamente Plutón en Capricornio y adiós Sagitario. Claramente los últimos años, sobre todo los años de 2016 hasta ahora, pasando por todo lo que pasó en 2020 y demás, lo que ya sabemos, fueron años muy alejados de esta concepción sagitariana de la fiesta. Fueron años de Plutón en Capricornio, que como dijimos ya hicimos un montón de análisis, de balances, nos dio mucho Plutón en Capricornio, transformó muchas cosas que debían transformarse respecto de nuestras estructuras, respecto del status quo y demás, pero es una energía capricorniana que todavía sigue vigente mientras filmo este video y que va a seguir vigente hasta el 19 de noviembre. Una energía muy ligada a esto, a lo capricorniano, estructuras, el deber ser, la concreción, la materialización, lo que siempre menciono, pero no está de más recordarlo, este concepto del perfeccionamiento, de llegar a lo más alto,
De hecho, estuvo muy en boga en los últimos años de Plutón en Capricornio, en los jugadores de fútbol, esto de quién es el GOAT, ¿no? El más grande de todos los tiempos, que en inglés es Greatest of All Time. Las siglas dan GOAT y me vuela la cabeza el hecho de que GOAT significa cabra en inglés, cosa que es increíble porque no es que se lo propusieron y no es que quisieron hacerle un homenaje a Plutón en Capricornio, pero Plutón estaba en Capricornio y lo que estuvo muy presente es esto de la cabra, ¿no? Llegar a la cima, llegar a ser el más grande. ¿Quién es el más grande? ¿Cristiano Ronaldo, Messi, Maradona? Esta concepción de quién ganó más, quién tiene más títulos, quién tiene el mejor cuerpo, quién fue goleador en más temporadas, toda una cosa de tratar de ver quién se esforzó lo más posible para alcanzar un objetivo de grandeza y de estar de alguna manera en una situación como de liderazgo por encima, ¿no? En la cima de la montaña, etc. Cosas propias de lo capricorniano. Lo que decimos también es que esta energía capricorniana nos dio mucho, pero es cierto, es una energía un tanto menos celebratoria, un tanto menos fiestera, un tanto menos despreocupada como la que fue de Plutón en Sagitario, ¿no? Es así, uno no puede tenerlo todo con los Plutones. Y como siempre decimos, muchas veces Plutón exacerba, intensifica lo mejor, pero a veces lo peor del simbolismo del signo en el que se halla presente. En Libra pudo haber exacerbado como algo positivo una suerte de balance, equilibrio, la cuestión de lo estético. Fueron años bastante bellos, los años de Plutón en Libra, de gente linda, qué sé yo. Pero inarmónicamente el tema de la hipocresía, también de no enfrentar demasiado las cosas, de meter las cosas como por debajo de la alfombra para que en la superficie quede todo armonioso y por debajo que sea lo que el Señor quiera. Y pasaron cosas en los años de Plutón en Libra, en los años 70, que no estaban en la superficie, pero estaban sucediendo. Eso tal vez sería lo inarmónico del simbolismo libriano. Cuando Plutón estuvo en Escorpio, a mi entender, trajo profundidad, intensidad emocional, muy marcada. Esto del contacto con el más allá o con las cosas ocultas. Muchas películas, muchas series. Ahora estoy embarcado en ver una serie del año 91, Plutón en Escorpio, que se llamaba Erie, Indiana. Y si ven, es como un niño al que le pasan todas cosas sobrenaturales y entra en contacto con zombies, con qué sé yo. Es esa cuestión medio de las oscuridades. Les comentaba el video de Michael Jackson, de Thriller, bueno. Pero también esta intensidad emocional. Muchas canciones de los años 80, los cantantes lloraban. O las cantantes, Total Eclipse of the Heart, ¿no? O From the Heart, no me acuerdo. Algunos videos de Cyndi Lauper, Time After Time, llorando, sufriendo, sintiendo. Esto estaba presente en Plutón en Escorpio, inarmónicamente también, tal vez una demasiada conexión con las zonas oscuras, si se quiere, de la experiencia humana o del poder, etc. Bueno, cada signo, cada Plutón tiene su parte armónica o inarmónica. En Sagitario pudo haber algún tipo de exceso, de los excesos, ¿no? Un exceso o una falta de conexión con normas, reglas, estructura. Era todo un poco más, bueno, todo pasa. Si pasa, pasa. Había mucha incorrección política en Plutón en Sagitario, cosa que se transmutó en corrección política en Plutón en Capricornio. Y tal vez un exceso de eso, pero en algunas cosas era necesario, en otras cosas tal vez un exceso, ¿no? Hacer todo tiene que ser correcto, todo tiene que ser según el manual, ¿no? Bueno, y tal vez en Plutón en Capricornio la parte inarmónica puede haber sido un exceso de rigidez a la norma y una aceptación del statu quo. Y acá me quiero centrar en lo que se vendrá desde el 19 de noviembre para siempre. No para siempre, pero por 19 años, porque ya no va a volver a Capricornio
y van a faltar 19 años todavía para que entre Plutón en Piscis. O sea que lo que nos toca vivir va a ser una experiencia centrada en lo acuariano. Lo que dejamos atrás entonces, desde Plutón en Capricornio, esto, ¿no? Lo que digo, lo bueno que nos dejó, ya dijimos, esto de la estructura, la concreción de logros, el perfeccionamiento de nosotros mismos en cualquier faz, puede ser a nivel físico, a nivel profesional, etc. Logros. Yo tengo, no sé, obtuve mi título como astrólogo en Plutón en Capricornio y se me vino de alguna manera estas ganas, esta fuerza, como para decir, quiero concretar, quiero tener el título colgado en la pared. Lo tengo no acá, estas son cartas natales, lo tengo por allá, en otra parte del living. Pero está el título de astrólogo en el Centro Astrológico de Buenos Aires, que encima es una de las escuelas más prestigiosas de astrología en el mundo. Entonces estaba eso, ¿no? No solamente me quiero recibir, sino que quiero recibirme en la mejor escuela, con las mejores notas, me recibí con mención de honor, bueno, etc. Estaba. A eso le agradezco a Plutón en Capricornio. Pero lo cierto también es un excesivo apego al statu quo, a la norma. De hecho, es algo que lo escuché recientemente, algunos famosos a los que les hicieron entrevistas en los últimos días, que decían, me gustaría que la juventud volviera a ser más rebelde, más contestataria, más como que no le importara lo que dicen los medios, ni los políticos, ni nadie, que es esa cosa que estuvo presente en algún momento en la historia y que en Plutón en Capricornio bajó un poco. ¿Vieron el típico adolescente rebelde que dicen, ¿y vos quién sos? Bueno, no estuvo tan marcado, ¿no? De repente hubo como una aceptación de determinadas cosas desde Plutón en Capricornio, pero ahora se viene Acuario, que Acuario es el signo más rebelde de todos, si se quiere, uno de los más rebeldes. No es rebeldía sin causa la de Acuario, es una rebeldía con causa pensando en la sociedad, pensando en la humanidad, etc. Pero rebeldía al fin. Y no tanto este apego a la norma, digo mientras veo que hacen mis gatas. Están un poco inquietas, tal vez esperando este futuro ingreso de Plutón en Acuario. Pero bueno, y otra cosa que yo veo de Plutón en Capricornio que se va, es algo que yo, no sé si es polémico, ¿no? Pero yo lo percibo. Acuario es un signo de aire. Si pensamos en la mente, en el pensamiento independiente, el pensamiento sin demasiadas restricciones, un pensamiento que no se pone una traba de esto no se puede, sino que lo que nos puede decir Acuario es ¿por qué no? ¿Por qué las cosas no pueden ser de esta manera? ¿Por qué no puedo plantearlo de esta otra manera? ¿Por qué tiene que ser como vos me lo decís? ¿Por qué tiene que ser como me lo dicen los medios de comunicación? ¿Por qué tiene que ser como te lo dice este astrólogo que te está hablando? No, cuestiona. Acuario cuestiona todo y por ende, al ser un signo de aire, es un signo muy mental y es un signo que privilegia la inteligencia por encima de todo. Esto es una gran cosa porque podemos pensar realmente, no es que hay signos más inteligentes que otros, pero en Acuario claramente el plano de lo acuariano y de lo geminiano, pero bueno, que también va a estar Urano en Géminis en los próximos meses, el año que viene. Géminis, Acuario son signos mentales por excelencia. Escorpio, que a mí me encanta, tiene que ver con las emociones, con la intensidad emocional. Sagitario, que es un signo de fuego, con esto de la autoexpresión, la parte creativa, la parte más festiva, etc. Capricornio con la concreción y demás. Pero Acuario es un signo plenamente mental y yo creo que le va a hacer falta, le hace un poco de falta a la humanidad volver a poner el foco, aunque sea momentáneamente, aunque sea por los años que dure el tránsito de Plutón en Acuario, poner el foco en esto, en la mente o en la comunicación. A ver, insisto,
todos los signos tienen algo para ofrecer, pero últimamente el foco estaba puesto en otro lado. Lo que no tiene nada de malo, como somos seres integrales, holísticos, bueno, no somos puramente, ¿no? Somos mente, somos alma, somos espíritu, somos sentimientos, qué sé yo. Somos la corporalidad, los placeres sensoriales, todo forma parte de nuestro ser. Pero precisamente al ser parte de una totalidad, si nos olvidamos de esta parte, ya no somos la totalidad, ¿no? Tenemos que volver a darle un lugar y que de alguna manera vuelva a estar presente el tema de lo racional, de lo mental, y de manera libre, ¿no? De manera no condicionada. Ahora bien, ¿qué pasa con los años de Plutón en Capricornio? ¿Que Capricornio es un signo que no piensa, que no? No, sí. Pero ¿qué pasa? Piensa, pero la mente capricorniana o el foco de lo capricorniano tiene que ver con esto del deber ser, ¿no? Es como que hay mandatos que nos vienen dados a nivel familiar, a nivel sociedad, etc. Y Capricornio los acepta y se pone en marcha, pero no los cuestiona. Al no cuestionar esos mandatos o esas normas o lo que sea, podría llegar a haber algo un tanto mecanizado en Capricornio, y lo mecanizado es lo contrario a lo que estamos tratando de mencionar desde Acuario, ¿no? Acuario cuestiona, Acuario se pregunta por qué o por qué no. En cambio, por ejemplo, esta voracidad por ver quién es el GOAT, quién es el más grande de todos los tiempos, esta voracidad por mensurar los logros o la categoría de la persona o la capacidad de la persona o el valor de la persona como si fuera algo que se pudiera, digamos, medir con estadísticas, con números, ¿no? Es como una especie de negación de la subjetividad humana. Digo, esto de exacerbar lo capricorniano. La parte armónica de Capricornio no, pero convengamos. Capricornio es un signo más bien objetivo, que no cuestiona tanto y que piensa, bueno, las cosas son objetivamente así, ¿no? Entonces, nos pone, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo o a Haaland, el jugador de Manchester City. Digo, ejemplos futboleros que no tienen por qué interesarle, pero bueno. Y a mí tampoco me interesa tanto el fútbol, pero me vienen estas cosas a la mente. Entonces se dice, Cristiano Ronaldo ganó tantas copas de Europa, metió tantos goles, tiene el mejor cuerpo, se esfuerza, qué sé yo. Y algún otro jugador, Bochini, un jugador argentino. Y no jugó en Europa, no ganó ninguna Copa de Europa, tenía un cuerpo medio esmirriado, medio raro, era pelado, no tenía este porte del atleta, metió menos goles. Por lo tanto, hacemos una medición y Cristiano Ronaldo es mucho mejor que Bochini. Ante lo cual, por eso, la negación de la subjetividad. Los hinchas de Independiente nos van a decir a quién le ganó Cristiano. Bochini es mucho mejor, pero mucho mejor porque hay cosas que no se pueden medir con números. Hay cosas que tienen que ver con la magia del individuo. Yo no estoy afirmando que Bochini sea mejor o peor que Cristiano Ronaldo, ni Messi mejor que Maradona, ni Maradona mejor que Pelé, ni Pelé. No me importa. Ahí es donde mi ausencia de tendencias futboleras, no, la verdad que me tiene sin cuidado quién es mejor o no. Pero lo que hizo Capricornio es esto de negar la subjetividad, y por eso de repente ya se perdió esto de opinar por la opinión misma, ¿no? De opinar porque es lo que a mí me parece. No, de repente mi opinión tiene que ser la verdad establecida como norma, como ley. Capricornio es la ley, es el orden, Y con Acuario, Plutón entrando en Acuario, va a volver a estar en un cierto primer plano esta cuestión subjetiva
de decir, bueno, yo pienso esto porque yo pienso esto, o a mí me gusta esto, vos podés pensar otra cosa, pero ya esto de llegar a la cima y de obtener una serie de logros, de números que nos legitimen como seres humanos, esto de la escalera, este es peor porque ganó 5 copas, este mejor porque ganó 10 copas, hechos, no palabras, ¿vieron esto? O datos, no opiniones. Bueno, ahora va de opiniones. Ahora se viene la época de la opinión subjetiva como algo valorable, más allá de números, de estadísticas y demás. Créanme, eso va a quedar atrás. Y se viene Acuario. Se viene Acuario, por eso el mundo va a cambiar de muchas maneras y ahora sí, definitivamente, ahora sí que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Plutón avanzó por Capricornio y como se vienen momentos más subjetivos, más analíticos, más críticos, más racionales, más de una mente independiente, momentos históricos que tal vez valoren la inteligencia. De hecho, uno de los conceptos, una de las cosas que empezaron a suceder fuertemente con Plutón entrando en Acuario es lo de la inteligencia artificial, la robótica, los inventos, etc. Eso también. Y eso podríamos colocarlo o no, depende cómo se utilice, hacia el lado de lo inarmónico o hacia el lado de lo armónico. Pero como sea, ya que se privilegie la inteligencia artificial, se está valorando la inteligencia, ¿no? Hay la palabra, por lo menos. Esperemos también, desde la parte armónica, que también se ponga en un primer plano, creo que se hará, porque Acuario es así, la inteligencia humana, ¿no? No solamente la inteligencia de una máquina, de una computadora, sino también la de los seres humanos. A mi entender, y una opinión totalmente subjetiva, en los meses en donde Plutón estuvo en Acuario, que entró en enero, el 20 de enero, y estuvo todo febrero, todo marzo, todo abril, después empezó a retrogradar y ya desde mayo, junio empezó a ir para atrás y en septiembre o fines de agosto entró en Capricornio nuevamente. Pero mientras avanzó por Acuario y estuvo directo por Acuario, yo lo que percibí es un crecimiento del nivel de coeficiente intelectual en las discusiones en programas políticos, en programas de entretenimiento, en podcasts, en los posteos de mis compañeros astrólogos en las redes sociales. Yo no sé si elevó el nivel intelectual o si lo que hace Acuario es hacer una especie de decantación o decantamiento, como se diga, en donde aquellas personas que hayan encontrado un nivel de raciocinio un poco más complejo, sofisticado o como sea, son puestas en un primer plano. Hay algo, y las que no tanto son puestas en un segundo plano. Plutón hace eso. Según el signo en el que esté presente, pone en un primer plano a las personas que expresen de la mejor manera o de la manera más fuerte el simbolismo del signo de ese Plutón. Me viene a la cabeza, ya que hablamos de Plutón en Escorpio, que el héroe, y ya que estamos hablando de fútbol, el héroe futbolero de los años 80, de los años de Plutón en Escorpio, fue Maradona, que era una persona con mucho Escorpio en la carta, una persona notoriamente escorpiana. Encarnaba de alguna forma esos atributos escorpianos y por algo estaba ahí en primer plano. Me pasa también, lo veo, justo estaba comparando bandas, grupos de rock, viniendo de Plutón en Libra y transicionando hacia Plutón en Escorpio. Bandas que tal vez venían con una onda medio Plutón en Libra, de fines de los 70, comienzos de los 80, los Ramones, B-52s, o como se pronuncia, Devo o Divo, algunos de los cuales lograron hacer la transición y otros no tanto. Viendo Devo o Divo, la verdad que le fue muy bien y tuvo mucha popularidad en el 78, 79, 80, 81, 82 y ya en el 83 pasa a Escorpio y se fue evaporando un poco su influencia, tal vez porque tenían una vibra muy Plutón en Libra, con algunas complejidades, pero claro, no era Escorpio, y cuando vino Plutón en Escorpio y privilegió otro tipo de energías, quedaron un poco
rezagados, por lo menos en los rankings y demás, mientras que los B-52s, jugando a conductor, a BJ de los años 90, los B-52s tuvieron un éxito moderado a fines de los 70, Plutón en Libre y demás. Pasa Plutón a Escorpio, atraviesa muchas vicisitudes, muchas pérdidas y demás. Se toman un parate y vuelven en 1989 con una serie de hits en donde encontraron una masividad, un público masivo. ¿Se acuerdan? Love Shack, Rome, no puedo pronunciar bien, pero bueno. Éxitos de los años 80, fines de los 80 con Plutón en Escorpio. B-52s se adaptaron al cambio de Plutón. Está bueno tener presente esto. Las personas que permanecen vigentes a lo largo de todos los Plutones, como Mirta Legrand o lo que sea, a mi entender, esas personas tienen una capacidad, consciente o inconsciente, de percibir un poco la energía de la época, entender de qué va, adaptarse, encarnarla y salir favorecidas. En cambio, las personas que se mantienen en sus 13, ¿no? Las personas que se mantienen en la suya, que dicen, a mí no me importa lo que pase allá afuera, yo hago lo que se me antoje. Si lo que se les antoja coincide con el Plutón del momento, va bien. Y si no, quedan rezagados. Va a pasar un poco esto, va a cambiar la energía, esto del GOAT va a dejar de estar ya definitivamente en un primer plano, van a empezar a privilegiarse las cuestiones mentales, racionales, la discusión en un programa político, en un programa de lo que sea, o en las redes sociales, o en un podcast, va a requerir que la gente se siente y piense. Y también la parte colectiva, la parte de agruparse, ¿no? Pasando a una cuestión un poco más separativa en Plutón en Capricornio, en donde en los años de 2020, del encierro y demás, estábamos un poco cada uno en la suya. En Acuario vuelve esto de lo colectivo bien marcado, de lo colectivo en el afuera. Se vienen más reuniones, más actos políticos, multitudinarios, más congregaciones de las personas, más vida social también. Pero es muy interesante porque una de las cosas que me llamó la atención en, no sé, febrero, marzo y demás, ustedes me dirán, ¿qué estabas viendo? Pero les juro, yo he visto programas en donde la discusión tenía un nivel inusitado que me sorprendía. Decía, ¿y esto tiene 500.000 visualizaciones? ¿Cómo puede ser? Porque son temas que parecen complejos, son temas que requieren un tipo de involucramiento intelectual, detenerse a pensar, a reflexionar y a participar y a comentar desde un nivel un poco menos mecanizado. Y se viene un poco eso. Por lo tanto, lo que les decía en algunos videos anteriores, Plutón en Acuario es una invitación a pensar, junto con Urano en Géminis, que también va a entrar. Pero lo importante es esto, y este video lo hago de alguna manera como para despedirme o despedirnos juntos de Plutón en Capricornio, porque hay algo de melancolía en el hecho de que es una energía que ya no va a volver. Es trascendente esto. Nos va a cambiar como humanidad, porque lo que sea que estuvo vigente, que siguió vigente entre esto que entraba Plutón en Acuario, volvía para atrás, volvía a entrar, volvía para atrás, estábamos ahí. Estamos en la transición, todavía estamos porque faltan un mes para que Plutón entre definitivamente en Acuario, pero hubo una energía que estuvo vigente los últimos 16 años de nuestra vida. Nos habíamos acostumbrado a esa energía. Nos sentíamos como en casa con esa energía. Es lo que teníamos a mano, es lo que nos gustaba o no nos gustaba, pero estaba y de repente ya no está más. Puede ser normal que nos sintamos un tanto desamparados, un tanto como a la intemperie, diciendo, ¿dónde está mi Capricornio que no lo encuentro por ningún lado?
Capricornio, que era un poco más serio, que era un poco más sólido. De repente el panorama es bastante más cambiante y más impredecible desde Acuario. Es probable, está esta especie de síndrome de abstinencia del Plutón que se fue, ¿no? En este caso Capricornio. A mí me pasó, yo decía, cuando pasó en el 95 de Escorpio a Sagitario, que en ese momento no era consciente de eso porque no sabía astrología, pero en alguna parte de mi ser yo decía, ¿dónde está mi Escorpio? ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? ¿Por qué las bandas ya no son como antes? ¿Por qué el mundo de la televisión ya no es como antes? ¿Por qué los programas o la manera de escribir ya no son la misma que antes? ¿Qué pasa? Una especie de nostalgia por un mundo que se va. Me pasó lo mismo cuando pasó de Sagitario a Capricornio. ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está el descontrol sagitariano? Y de repente ya no, un panorama un poco más frío desde lo capricorniano. Y ahora va a venir esto, ¿dónde está mi Capricornio? Y bueno, el tema no es quedarnos aferrados, no tiene sentido. De hecho, para eso están los programas de nostalgia. Tal vez esa es la función que tienen los programas, como te acordás de aquellos años o lo que sea. O las páginas de las fotos antiguas de Buenos Aires, o qué sé yo. Tal vez la función que tienen es volvernos a conectar con esos Plutón que se fueron y que ya no van a volver. Pero aunque sea podemos visitarlos desde ver una película, desde leer un libro de esos Plutones, etc. A mí me pasa, con mi pareja decimos, ay, necesito un poco de Plutón en Escorpio, vamos a ver una película de Michael Fox de 1987 y nos metemos en ese mundo. Y de repente 2 horas estamos en Plutón en Escorpio, como visitantes, obviamente, ¿no? Estamos, a ver cómo era, cuando ponemos un disco también, etc. Pero cuando salimos a la calle y nos toca vivir en el mundo real, es el Plutón que nos toca en ese momento. Y lo que nos va a rodear, el mundo real, va a ser Plutón en Acuario, es lo que se viene. A mí me gusta la energía, me gustaron los meses que pasaron de Plutón en Acuario, sentí la influencia de Plutón en Acuario, yo por lo menos la sentí, no sé ustedes. Y me gustó, me sentí cómodo, me sentí a gusto, me sentí en mi salsa. Insisto, hay más compatibilidad de determinadas personalidades con el signo de Plutón. A mí, yo me llevo bien con Acuario y me gustó, pero está bueno, si no nos gusta tanto ese simbolismo, es un aprendizaje. Yo aprendí muchísimo de Plutón en Capricornio, se vienen notorios aprendizajes que nos puede aportar esta energía acuariana muy acentuada. Esperemos, veremos, a ver, vamos a hacer un seguimiento, ya cuando Plutón esté avanzando por Acuario, ahí ya establecidos en Acuario, definitivamente, vamos a ver. Vamos a ver en qué andamos, ¿no? En esos momentos. Pero bueno, nos quedan un poco más de un mes, creo, 1 mes y 4 días. Nos quedan 34 días, 35 días de Plutón en Capricornio, que los disfruten. Me digo a mí mismo, disfrutalos, Juan o John, o como me quieran llamar, porque también, algo interesante, los últimos días de un Plutón en signo muchas veces son los más intensos, porque es como que al irse la energía para siempre, hay algo de aferrarse, y Capricornio, parece que Capricornio va a estar para siempre, parece que nunca se va a ir. Van a faltar 2 días para que pase Acuario y Capricornio, y cada vez parece más capricorniano el asunto y demás. Y pasa Acuario y de repente, ¿qué pasó? Y nunca más, se acabó Capricornio. Es muy interesante esto, esta dinámica es muy interesante. Había hecho en algún momento un reel, ya para terminar, nunca termino, pensé que iba a durar menos pero se ve que me entusiasma el tema. Había hecho un reel en otra red social de cómo el cambio de Plutón de Escorpio a Sagitario le arruinó un campeonato a Boca Juniors. ¿Por qué? Siguiendo con el fútbol, pero me acuerdo en ese momento. Boca venía puntero, Boca estaba Maradona jugando en Boca, Maradona una persona obviamente muy
escorpiana. La figura de Boca en ese momento, una persona muy escorpiana, Plutón estaba en Escorpio, venía jugando bien, venía todo perfecto, Boca puntero con 6 puntos de ventaja por encima del segundo, que era Vélez, creo, o Racing, y entra Plutón en Sagitario, deja a Plutón en Escorpio atrás para siempre, cambió la energía, Maradona empezó a jugar peor, Boca empezó a jugar peor, empezó a perder todos los partidos y perdió el campeonato. Vélez lo superó. Increíble, es como que la energía circundante influye muchísimo. Va a cambiar y vamos a tener una energía circundante acuariana. Así que bueno, terminamos este video y nos veremos en el siguiente, tal vez con un nuevo Plutón.